Bienvenidos a este debate. Estamos en enero de 2026. Quien fue presidente hasta el día 3 está indefinidamente ausente y su VP lo ha reemplazado interinamente. En este contexto, Venezuela se asoma a una encrucijada, que puede ser una oportunidad histórica o un salto a la irrelevancia. La industria petrolera, que fue la columna vertebral del país, es hoy prácticamente la sombra de lo que era en 2003. La infraestructura está devastada, el talento migró y la confianza para invertir es literalmente la peor del mundo. Y en este punto cero, la pregunta que está sobre la mesa es crucial y define dos caminos radicalmente distintos. Ante la urgencia de evitar un colapso humanitario total, ¿qué se debe priorizar? ¿Un plan de choque pragmático y veloz liderado por capital estadounidense para levantar la producción ya? ¿O por el contrario, una refundación institucional más lenta, pero soberana, que ataque las causas profundas del colapso para que la historia no se repita? Exacto. Yo voy a argumentar que la emergencia nos obliga a ser pragmáticos. La prioridad absoluta es estabilizar el país, generando ingresos de inmediato. Hay que apagar el incendio antes de rediseñar la casa. Y mi posición es que si volvemos a construir sobre los mismos cimientos de corrupción y falta de institucionalidad, la casa se volverá a caer. La credibilidad y la confianza jurídica no son un lujo para después, son el punto de partida indispensable. Comprendo la visión a largo plazo, de verdad, pero es que la realidad nos golpea en la cara. Estamos ante una ventana de oportunidad que puede cerrarse en meses. La situación es de una fragilidad extrema, casi bélica. Por eso defiendo una intervención de emergencia. Significa una inyección masiva de capital y tecnología norteamericana para poner a producir lo que ya existe y generar flujo de caja de inmediato. No estamos hablando de nimiedades. El complejo refinador de Paraguaná, uno de los más grandes del mundo, opera a menos del 15% de su capacidad. Es un desastre operativo total. Si no hacemos algo drástico ahora, la ONU proyecta una nueva ola migratoria de 2 millones de personas, desestabilizando a Colombia, a Brasil, a toda la región. La propuesta más concreta es invertir $10.000 millones en 24 meses. Y ojo, no es para explorar ni perforar pozos nuevos, que tardaría años. Es para el reacondicionamiento técnico de 7.400 pozos existentes que hoy están parados. Solo con eso podríamos sumar entre 500.000 y 1 millón de barriles diarios a la producción. La lentitud, el debate burocrático eterno, nos lleva a la obsolescencia total y a que las reservas del Orinoco se conviertan en activos varados, en petróleo sin valor, en un mundo que avanza hacia la transición energética. Simplemente no tenemos tiempo. Es que esa urgencia, que es real, lo reconozco, nos puede hacer tropezar con la misma piedra. Una reconstrucción que solo mira los barriles y no las estructuras de poder está simplemente condenada al fracaso. La historia reciente de PDVSA es el ejemplo más doloroso. A ver, no olvidemos que PDVSA fue una de las mejores petroleras del mundo, porque heredó una cultura meritocrática de las transnacionales. Pero a partir de 2003, esa cultura fue desmantelada sistemáticamente para sustituir la eficiencia por la lealtad política. El resultado es el colapso actual. Si ahora inyectamos miles de millones de dólares en una estructura que no ha sido saneada de raíz, ¿qué nos garantiza que el resultado será distinto? Los riesgos internos siguen ahí, latentes. Hablamos de posibles sabotajes de grupos armados leales a la ideología fundacional del régimen, de una cultura de corrupción que está metida hasta los huesos en la estructura media de la empresa, y de un riesgo legal enorme para las empresas americanas bajo la ley FCPA. Y más allá de eso está el riesgo político. Si la narrativa que se impone es la de un despojo o una tutela gringa, la inestabilidad social puede hacer inviable cualquier proyecto técnico. Por eso, insisto, la prioridad no es el barril, es la credibilidad. Y el primer paso para construirla es crear una agencia nacional de hidrocarburos independiente como la de Brasil o Colombia, que separe al regulador del operador. Esa es la lección de la apertura petrolera de hace un siglo. La confianza jurídica precede a la inversión. Pero, ¿cómo se financia esa agencia? ¿Cómo pagas las auditorías internacionales, la reforma judicial, los sueldos de los nuevos reguladores incorruptibles? ¿Con qué dinero? Es que es imposible construir instituciones sólidas en medio de un Estado fallido que no tiene recursos.
El flujo de caja del petróleo no es una opción, es la única fuente de financiamiento para la transición. Es lo que pagará la reconstrucción de la red eléctrica que sufre más de 30.000 fallas al año, o el suministro de agua potable. Sin esos ingresos, no hay Estado que reformar. Entiendo el dilema del huevo y la gallina, pero me preocupa enormemente que ese nuevo flujo de caja sea capturado de inmediato por las mismas redes de corrupción que aún permanecen. La anterior cabeza del régimen ya no está, pero las estructuras de primer, segundo y tercer nivel, las que manejan los contratos y la logística, siguen ahí. Si no pones los controles antes de abrir el grifo del dinero, esa inversión va a alimentar al mismo monstruo. A ver, es que el control inicial no vendría de una nueva burocracia venezolana, sino de las propias empresas inversoras. Una compañía como Chevron, que debe responder a la ley FCPA en Estados Unidos, no puede permitirse un escándalo de corrupción. Sus propios mecanismos de auditoría y compliance serían el primer cortafuegos, un control externo, de facto, mientras se construye el andamiaje institucional interno. Es un atajo, sí, pero un atajo indispensable. ¿Y de verdad creeremos que la auditoría de una empresa, por rigurosa que sea, puede blindar un sistema entero? Esas redes son expertas en crear empresas de maletín, en triangular contratos, en disfrazar sobornos como comisiones de éxito. El riesgo país de Venezuela tiene la peor calificación posible, CRT5. Eso significa que la probabilidad de interrupción o expropiación es casi del 100%. Esa calificación no va a bajar porque Chevron produzca más barriles, va a bajar cuando el Financial Times publique que se creó una agencia independiente, que los contratos son públicos y que un juez sentenció en contra del Estado por un incumplimiento. La confianza se construye con hechos institucionales, no con barriles. Pero esos hechos institucionales tardan años en consolidarse. Estamos hablando de un plan de corto plazo para generar los recursos que precisamente permitan construir ese Estado de Derecho del que hablas. Primero lo urgente, luego lo importante. Es que para mí la institucionalidad es lo urgente y lo importante. Hacerlo al revés es pan para hoy y hambre de nuevo para mañana. Pasemos a otro punto crítico, la gente, el capital humano. Necesitamos a nuestros ingenieros, gerentes y técnicos de vuelta y ya. Aquí también propongo un enfoque pragmático, lo que llamo mente factura de doble vía. Por un lado, por supuesto, crear incentivos fiscales y garantías de seguridad para atraer a parte de esa diáspora, unos 1.300 millones de profesionales. Pero eso es lento. De forma más inmediata, hay que crear redes profesionales virtuales. Que la ingeniera experta en crudo pesado que está en Houston o la gerente de proyectos que está en Calgary puedan de forma remota supervisar cuadrillas en la faja del Orinoco, formar a la nueva generación y auditar procesos. Es una transferencia de conocimiento acelerada por la tecnología. Me parece una idea interesante, pero corre el riesgo de ser una solución cosmética para un problema que es mucho más profundo. El talento no se fue de Venezuela solo por un mal sueldo, se fue por la inseguridad personal, porque no había un futuro para sus hijos, porque el sistema entero colapsó. ¿De verdad creemos que van a volver por un incentivo fiscal si el país sigue siendo el último del mundo? ¿El 69 de 69 en el ranking de competitividad del IMD o el 181 de 183 en calidad institucional? No estoy diciendo que todos vuelvan mañana. Digo que podemos usar el conocimiento de quienes no pueden volver físicamente de inmediato. Es una solución puente. Pero es un puente muy frágil. Esos incentivos y redes virtuales no sirven de nada si no hay un ecosistema donde ese talento pueda prosperar. La prioridad no debería ser tanto repatriar como crear las condiciones para el retorno, y eso significa invertir una parte de los nuevos ingresos petroleros directamente en la modernización de las universidades nacionales como la UCB o la Simón Bolívar, para que dejen de ser cascarones vacíos y vuelvan a ser centros de excelencia que formen al nuevo personal y anclen el talento que regresa. Hay que reconstruir el semillero local. ¿Y cuánto tiempo toma reconstruir una universidad? ¿5, 10 años? Para entonces, la ventana de oportunidad de la que hablamos se habrá cerrado. Necesitamos esa experticia en los próximos 18 meses, no en la próxima década. La solución virtual nos compra ese tiempo. O nos condena a una dependencia permanente. Si nos acostumbramos a que la supervisión y el conocimiento de alto nivel estén siempre afuera, nunca reconstruiremos la soberanía tecnológica y gerencial del país.
estaríamos creando una especie de maquila petrolera, donde el trabajo de bajo nivel se hace en Venezuela y las decisiones y el conocimiento se quedan en Houston. Es una solución de corto plazo que puede traer consecuencias muy negativas a largo plazo para el desarrollo nacional. Hablemos entonces de los riesgos a largo plazo, porque creo que estamos enfocándonos en el equivocado. El mayor riesgo que enfrenta Venezuela hoy no es interno, es externo. Es la transición energética global. Mientras nosotros debatimos la secuencia ideal de las reformas, el mundo no se detiene. Nuestro vecino Guyana se está convirtiendo en una potencia petrolera y proyecta producir 1.5 millones de barriles diarios para 2030, atrayendo las inversiones de Exxon. Brasil y Estados Unidos baten récords de producción. Cada año que Venezuela pasa fuera del mercado, no solo perdemos ingresos, perdemos relevancia. La demanda de crudo pesado y extrapesado, como el nuestro, va a ir disminuyendo. Estamos en una carrera contra el reloj para evitar que la reserva de petróleo más grande del planeta se quede atrapada bajo tierra sin valor comercial para 2040. Ese es el verdadero riesgo existencial. Yo creo que subestimas peligrosamente el riesgo político interno, que es mucho más inmediato y destructivo. La estrategia que propones, por muy eficiente que sea técnicamente, puede ser un desastre político. La población, y sobre todo los remanentes del chavismo, perciben esto como una entrega de la soberanía. Como una tutela norteamericana, tienes el cóctel perfecto para el caos. Es una narrativa muy poderosa y fácil de explotar para incitar a la inestabilidad, a las protestas y, lo más peligroso, al sabotaje coordinado. El sabotaje es un riesgo sin duda, pero es un problema de seguridad manejable con inteligencia y protección de activos críticos. Es un riesgo táctico. La pérdida del mercado es un riesgo estratégico e irreversible. No estoy tan seguro de que sea solo táctico. No olvidemos que los que son ideológicamente más radicales, creyéndose leales al presidente depuesto, puedan ejecutar un solo ataque, bien planeado, a un oleoducto principal o a una estación de flujo, pudiendo paralizar la producción durante meses y espantar a cualquier inversor por más garantías que le den en Washington o en Caracas. Ignorar esta realidad social y política por seguir metas de producción es, en mi opinión, una ingenuidad muy peligrosa. La legitimidad política y la estabilidad social no son un complemento del plan económico, son su requisito indispensable. Sin paz social, no hay barriles. En resumen, mi postura es que la situación de Venezuela es la de una paciente en terapia intensiva. Necesita una intervención de choque para sobrevivir. La reactivación de la producción de la mano de socios con el capital y la tecnología es esa intervención. Es la única forma de generar los recursos que, en una segunda fase, nos permitirán financiar la reconstrucción institucional, social y económica. Primero hay que estabilizar a la paciente y luego empezamos la rehabilitación a largo plazo. Y mi conclusión es que la historia petrolera de Venezuela es una advertencia constante contra el atajo técnico que ignora lo institucional. La confianza jurídica, la transparencia, un regulador independiente no son lujos para el futuro. Son la única garantía de que la inversión será sostenible, de que los beneficios llegarán a la gente y de que esta oportunidad histórica no terminará otra vez en un ciclo de boom, corrupción y colapso. La rehabilitación debe empezar desde el primer día, no es una segunda fase. Está claro que la solución no es simple. Requiere un equilibrio casi imposible entre la urgencia del corto plazo y la necesidad imperiosa de una refundación para el largo plazo. La secuencia de esas acciones y dónde ponemos el énfasis inicial es probablemente la decisión más importante que enfrentará el país en las próximas semanas, si no días. Efectivamente, y de cómo se resuelva esa tensión dependerá si Venezuela logra usar su petróleo para reconstruirse como una nación próspera y democrática, como lo hizo hace un siglo, o si esta oportunidad se pierde y se convierte simplemente en el último capítulo de una larga y dolorosa tragedia agónica. El análisis, desde luego, apenas comienza.